Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Keila Calderón, para compartir lo que es el resumen semanal de la matutina de jóvenes. ¿Sabías que? Escrita por Félix Cortés. Empecemos con el día 5 de agosto. No abuses de tus amistades. El versículo lo encontramos en 2 de Timoteo 4:16. Quizás en algún momento de tu vida te han fallado uno que otro amigo. Te has sentido abandonado o desilusionado. Babe Ruth era un beisbolista súper famoso. Él con su bate había anotado 714 jonrones. Pero de repente empezó a bajar y su popularidad fue cayendo, obviamente. En uno de los partidos en el que él estuvo, parece que todo iba malísimo. Iban perdiendo. Él estaba como muy deprimido. Y pues en esa ocasión perdieron. En uno de sus últimos partidos en Cincinnati, él iba entrando a los vestidores, pero de repente uno de los admiradores se tiró y fue y se aferró fuertemente a la pierna de Beth. A veces nosotros sentimos una depresión inmensa. Y en ese momento nosotros debemos recordar que hay un amigo inmenso que tenemos que siempre nos apoya, a pesar de las dificultades. Él está a nuestro lado, luchando con nosotros. Y es nuestro Señor Jesucristo. Hagamos de Jesús nuestro mejor amigo. Continuamos con el 6 de agosto. Tu futuro depende de ti. Primera de Samuel 2:30. Dios tiene tantas promesas para con sus hijos, pero hay que tener en cuenta que esas promesas son condicionales. Tenemos el ejemplo de David con el reinado. Él tenía una promesa fenomenal que Dios le había hecho. Toda tu descendencia puede seguir reinando si cumple con mi pacto, si cumple con mis mandatos. Dios hizo esa promesa inmensa a David, pero con una condición: que toda su descendencia lo obedeciera, cumpliera con sus mandatos. La gracia de Dios es infinita, es abundante. Nosotros tenemos que dejar que esa gracia nos inunde, que esa gracia fluya por nosotros. Si nosotros como cristianos, como hijos de nuestro Señor Jesucristo, continuamos desobedeciendo sus mandatos, nos estaremos alejando poco a poco de las inmensas promesas que Él nos da día a día. Por eso el título de hoy: tu futuro depende de ti. Porque Dios te promete muchas cosas, pero para lograr obtener esas promesas, tienes que cumplir con los mandatos de Dios. Tienes que aceptarlo en tu vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te comunicas con Él constantemente? Habla con Él. Acéptalo en tu vida hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. 7 de agosto. Si tu hermano te lastima. Mateo 18:15. Todos los seres humanos por naturaleza somos imperfectos. Si nosotros pudiéramos convertir todas las heridas en una crisis de perdón, pasaríamos todo el tiempo perdonando. Cuando nosotros nos lastimamos superficialmente, nada más lavamos la herida y dejamos que se sane sola. Algunas veces actuamos así cuando lastimamos a las personas. Hay heridas, sin embargo, que no se deben ignorar. Lewis Smith las separa por 3 tipos: personales, injustas y profundas. Las heridas personales son las que únicamente podemos perdonar a los seres humanos. Las heridas injustas son las cuales otras personas nos lastiman porque tal vez piensan que no merecemos. Otras personas también lo hacen por el exceso de problemas propios que tienen. No importa el por qué o el cómo nos hacen daño, sino la forma en que nosotros lo experimentemos. Y por último tenemos las heridas profundas. Las heridas profundas requieren una crisis de perdón. Podríamos llamar algunos ejemplos, que sería la deslealtad, también la traición y la brutalidad. Si la herida que tú estás experimentando es injusta, profunda, personal, por el bien de todos, deberías de hablarlo, deberías de solucionarlo
no ignorarlo. Hay que hacer como hizo Jesús, enfrentar el mal con la mano extendida, ofreciendo perdón. 8 de agosto, ahora el general obedece nuevas órdenes. El versículo lo encontramos en Éxodo 14:15. El general Manuel Noguera en 1989 fue puesto en prisión por un sinnúmero de acusaciones. Al final nadie supo si por todas las cosas él era culpable. A principios de 1990 cayó en sus manos un ejemplar del Nuevo Testamento. Él lo empezó a leer y pues se vio muy interesado y pidió que lo visitara un pastor. Luego, en una de las cárceles que él estuvo, había un capellán que era adventista y él se dio cuenta que a Noruega le llama mucho la atención lo del cristianismo y él le regaló el libro de El Camino a Cristo. Después de haberlo leído, Noruega le pidió más libros de Ellen G. de White. El pastor le regaló El Desdiado de todas las gentes y Palabras de vida del gran maestro. Él estaba feliz con esos libros, había aprendido mucho. Después de muchos problemas por tomar la decisión de bautizarse, en 1992 logró bautizarse. En una ocasión, el evangelista Luis Palau lo visitó y le preguntó a Noruega que, después de todo lo que había vivido, ¿qué iba a hacer cuando estuviera en libertad? En esa ocasión, Noruega dijo que ella tenía un nuevo general, que él tenía un libro perfecto, que estaba en la mesa, era la Biblia. Él le dijo, voy a seguir leyendo la Biblia y voy a dejar que el nuevo general me guíe. ¿Qué has hecho tú? ¿A quién estás obedeciendo? ¿Tienes un general? ¿Cuál es el general que te da órdenes a ti actualmente? Querido amigo, querida amiga, te invito a que tu general sea Cristo Jesús. Sigamos con el 9 de agosto. Ama a tus enemigos. El versículo lo encontramos en Lucas 6:35. Peter Miller cumplió eso. ¿Qué es eso? Amar a sus enemigos. Peter Miller vivía en Ephrata, en Pensilvania, en Estados Unidos. Él era un bautista del séptimo día. Y cerca de él había un hotel propiedad de Whitman. Él era un enemigo de la revolución y le hacía la vida imposible a Peter. Un día, Miller iba caminando y se encontró con Whitman y lo que hizo Whitman fue escupirle en la cara. Peter pues no le hizo caso. Whitman se pasaba hostigándolo y humillándolo en cada momento u oportunidad que tenía. En una ocasión llegaron al hotel de él dos señores y él no sabía, eran unas personas encubiertas y lo apresaron. A él por todo lo que había hecho lo sentenciaron a la horca. Miller se fue caminando hasta donde estaba George Washington para suplicarle que no lo ahorcaran. Washington en la conversación le dijo que por qué había venido desde tan lejos, caminando 100 kilómetros con ese invierno fatal que estaba, para suplicarle por ese amigo que lo que merecía era la horca. Miller le aclaró que Whitman no era su amigo, sino que era su gran enemigo. Washington se quedó sorprendido al escuchar eso porque Miller caminó tanto por Whitman y no era ni su amigo. Washington, de la sorpresa, firmó el indulto y se lo dio a Miller. Miller tuvo que caminar 100 kilómetros más para llegar donde iba a ser la horca. Miller llegó justo en el momento en el que Whitman iba al caldazo. Y Whitman gritó, ¡miren! ¡Allá viene Miller! Para ver cómo muere su enemigo. Whitman no había terminado de mencionar eso cuando Miller dijo, ¡alto! Traigo el indulto. Miller se fue con Whitman a Ephrata, lo llevó hasta su casa. Y no solo se fue con la satisfacción de haber salvado a una persona, sino que se fue con un amigo. ¿Qué es lo que haces tú como cristiano? ¿Qué es lo que haces cuando alguien te humilla o cuando alguien te trata mal? Ojalá que nosotros aprendamos de esta historia y podamos ser ejemplo en las personas que nos rodean. Que Dios les bendiga. Gracias por seguirnos escuchando, por estar con nosotros. Y recuerda darle deditos arriba si te gusta, compartirlo con tus amistades. Síguenos en Facebook como Yo También Vivo Enamorada de Dios, en Twitter como Vivo para Dios y aquí en YouTube como Un Resumen. ¡Chao!